Saludamos de viva voz a Rupert Knox, investigador de Amnistía Internacional, quien se encuentra en Londres. No sé si te trasladaste hasta Suiza o sigues desde Londres esta discusión que se ha dado en la ONU del tema de México. Rupert, muy buenos días. Buenos días, sí, justamente lo hemos seguido desde acá en Londres, el desarrollo de esa discusión entre ayer y hoy. ¿Qué es lo que se ha discutido en el seno de la ONU a propósito del caso de México, tanto lo que ustedes señalaron en Amnistía Internacional como lo que se deliberó allá en Naciones Unidas? Pues lo que pasa es que el Gobierno de México presenta un informe en temas de su cumplimiento con la Convención para la Eliminación de Discriminación Racial. Y los comisionados de la ONU lo consideran y hacen preguntas y reflexionan en base de la información proporcionada por organizaciones como nosotros, Amnistía, o por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y otras tantas organizaciones que han proporcionado información. Y nosotros como Amnistía, lo que hemos destacado es el incumplimiento en varias áreas, ¿no? Y en particular lo que acabo de mencionar, la cuestión del trato de migrantes en tránsito por México y también la cuestión de la marginización y de la discriminación que sufren los pueblos indígenas en México en sus diferentes aspectos. ¿Qué propició justamente que Amnistía Internacional tomara este caso y lo llevara ante la ONU? ¿Por qué pues tomaron esta resolución de ir ante una máxima instancia como Naciones Unidas en lugar de acudir aquí a México? ¿O sí se hizo este llamado al gobierno mexicano? No, lo hemos hecho durante los últimos años y seguimos haciéndolo en las dos esferas, tanto nacional como internacional, ¿no? Creemos que es un espacio importante para destacar a nivel internacional las deficiencias en la política en México. Hemos reconocido que ha habido iniciativas para combatir la discriminación que son importantes, pero hay una grieta enorme entre lo que es una política, lo que es la legislación nacional y el cumplimiento en la práctica. Por lo tanto, enfocamos sobre la cuestión de migrantes, la cuestión de que transitan por México decenas de miles de migrantes que sufren secuestros, asaltos, ataques, extorsión, violación, y realmente ese patrón no ha cambiado y la impunidad que sigue gozando los responsables, incluso funcionarios públicos, es realmente una desgracia y que la iniciativa y las varias políticas del gobierno para combatir la situación han sido totalmente inadecuadas para modificar esa situación y queremos destacar eso. Pero no solamente eso, también la cuestión de los pueblos indígenas, ¿no? En particular destacamos lo que es la falta de acceso a la salud, en particular para las mujeres indígenas en situación de maternidad y la muerte materna sigue siendo afectando a las comunidades indígenas de forma desproporcionada y vemos que la falta de cooperación, de interlocución con las comunidades es un elemento que realmente afecta la forma que el Estado garantice ese acceso a la salud. Rupert, esto es parte de del diagnóstico que ustedes han presentado en Amnistía Internacional. ¿Qué es lo que ha dicho la Organización de las Naciones Unidas en esta discusión? ¿Ya hay un fallo? ¿Ya hay algún pronunciamiento hacia el gobierno de México por estos hechos? Lo que hacen en el momento del comité es realizar preguntas en base a la información que han recibido tanto por parte de la sociedad civil como por parte del gobierno para aclarar la situación y solicitar más datos, ¿no? La delegación mexicana proporcionaron varias informaciones, varios detalles y lo que resulta en las próximas semanas, porque está estudiando la situación de diferentes países, va a sacar sus conclusiones que contendrá recomendaciones justamente para atender la situación. Pero podemos ver en el discurso de varios de los comisionados la preocupación por la situación de justicia que enfrentan las muchas personas indígenas. En particular, el caso de Hugo Sánchez levantó preocupaciones por varios comisionados la cuestión de que él ha sido negado un juicio justo en base de su identidad indígena, ¿no? Y creemos y esperamos que el comité saque conclusiones fuertes en ese sentido.
¿Para cuándo se prevén estas recomendaciones que emitiría la ONU y qué obligación tendría el gobierno mexicano en cuanto a cumplirlas? ¿O únicamente son, pues como decimos en México, llamados a misa y no una obligación que tiene el Estado para cumplir con esa sentencia? Pues las conclusiones del comité deben salir en las próximas semanas. No está claro todavía la fecha, pero creo que puede tardar algunas semanas más porque tendrá que estudiar varios otros países, ¿no? Entonces puede tardar hasta mayo, hasta que saquen esas conclusiones. Entonces, de la obligación de cumplir, el gobierno ha ratificado la convención y con esa ratificación asume la responsabilidad de cumplir no solamente con los requisitos de la convención, pero el instrumento que la interpretan y que le da, digamos, solidez, y ese es justo el comité. Entonces, sí, el gobierno está obligado a cumplir, porque el propio gobierno y las autoridades han asumido esa obligación y esa responsabilidad. Bien, Rupert, ¿algo más que quieras agregar que no te haya preguntado? No, creo que eso es todo y esperamos que ustedes estén vigilantes cuando salgan ese informe, esas conclusiones del comité. Claro que sí, te agradezco muchísimo la participación en este espacio, Rupert Knox. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Investigador de Amnistía Internacional allá en Londres.